decía a su marido: y aquí ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, el que nos visita culto tras culto, servicio tras servicio, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te sana, Él es el que está contigo, decía la sierva Rosita. Me puede mucho cuando no puedo venir, decía nuestra hermana. Él es Jehová Rafa, el que sanó a nuestra hermana, el que usó su vida con poder y para gloria de su nombre, porque la palabra de Dios dice que nos pondrá delante de eminencias, de autoridades que usted y yo ni siquiera podemos imaginar. Y en el versículo 10 le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quedase en Él. Hace algunos días, hermano, salí yo caminando, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando caminaba, hermanos, de repente pasé por una calle muy oscura y le decía al Señor: Señor, ya me está dando miedo andar caminando por aquí, pero quiero adelgazar 10 libras, Señor. ¿Cómo le hago? Ya no me puedo retroceder. Y el Señor me dice: tú sigue adelante, yo estoy contigo. Y escuché la alabanza, hermano, como el salmista le decía: yo pintaría tu nombre. Y yo iba por esa calle oscura y se veían las estrellas. Y dice él que si él pudiera pintar el cielo, escribiría Jesús así con letras bien grandes, si él pudiera pintar el cielo. Y yo le decía: Señor, qué impresionante si yo volteara en esta noche aquí donde voy caminando y miraría el cielo, en donde se viera tu nombre grande, temible y poderoso, que dice Jesús. Jesús, qué maravilloso sería, Señor. Y el Señor me revelaba esto, hermano. Me decía: ahí está mi nombre. Y no solamente mi nombre, sino mi presencia, porque yo vencí a la muerte y ahora estoy sentado a la diestra de Dios Padre como un rey, como un señor. Por eso le decimos el Adonai, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahí está mi nombre. Pero muchos no lo ven, muchos no se dan cuenta, muchos caminan y no voltean a verme, aunque sabemos, aleluya, que Él es omnipresente, donde quiera está, pero Él mora en las alturas, mi hermano, en el tercer cielo, ahí en la santidad, porque Él es 3 veces santo. Oh, maravilloso. Ay, glorioso. Ay, poder de Dios. Yo me gozaba tanto y le decía: papito lindo, es cierto, ahí está tu nombre. Y aquí también en mi corazón y en el suyo, mi hermano. Porque cuántos adoradores en espíritu y en verdad estamos en esta noche aquí. Cuántos apasionados, enamorados del Rey de Gloria. Aleluya. Ay, bendito es el que vive y reina por los siglos. Pero esta mujer le decía a su esposo, a su amado:
a su quirurris, a su flaquito, a su gordito, a su prietito. Yo no sé cómo le hable usted a su esposo o a su esposa. ¿Y sabe qué tipifica el esposo, hermano? Los que nos rodean, la familia, el más cercano. Por eso le dice ella: yo te ruego que hagamos aquí un aposento para que este varón, cuando pase por aquí, se quede. Ella ya no se conformaba con poco. Ella empezó a demandar más, así como usted y yo, cuando hemos tenido un encuentro con el Dios verdadero, con el único Dios real, aleluya. Ya no nos conformamos, aleluya. Queremos más, queremos aprender más, queremos el discipulado, queremos el instituto, queremos el maestro que nos hable, el hermano que predique. Tenemos hambre de su presencia. Por eso ella le decía: te ruego que hagamos aquí un aposento para cuando Él venga, aquí tenga donde quedarse. Y en esta hora, hermano, así como la tsunamita, así clama la iglesia. Así le digo en esta noche. Y es este versículo, hermano, el que atrapó mi corazón. Te ruego, hermano, te ruego, hermana, que hagamos de este santo lugar, de este lugar santísimo, una morada, para que el Espíritu Santo no se quiera ir, para que en cada servicio Él se manifieste, Él se glorifique, Él sane, Él salve, Él restaure, Él levante, para que aquí los matrimonios se reconcilien, para que aquí el pecador se salve. Hagamos de este lugar una morada del Espíritu Santo de Dios. Te lo ruego, le decía ella a su esposo, te ruego que hagamos aquí un aposento para que cuando Él viniere a nosotros ya no se vaya, se quiera quedar. Bendita la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué, hermano? En estos tiempos, ya no quieren adorarme, dice el que vive para siempre. Ya no les interesa mi persona. Y no solamente en el mundo, también en las iglesias. Hay envidia, celos, pleitos, contiendas. Ya no vienen a adorarme a mí. Vienen buscando, dice el Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos. Un puesto, un lugar para vanagloria. Están viendo continuamente el reloj para ver cuándo se acaba el servicio. Ya no vienen a buscar mi presencia. Vienen a saludarse entre ustedes. Y no es en el mundo solamente donde no se interesan por mi persona, dice el Señor, sino en el lugar santo que yo he creado, con el único propósito de que me adoren, de que vengan buscándome a mí, llenarse de mi presencia. ¿Cuál es tu prisa por irte? Dice el Todopoderoso. Complácete en mí, deleítate en mí, búscame a mí. Porque los días son malos.
Irri mamá, irri mai kandarama. Irri baba y kandarama, tsiriba y kandaraba. Que no te he dado todo, dice el Señor, rima. Irri bai kandaraba, siriba y kandarama. Que no he sido bueno contigo, rima, iriba y kandarama, tsiriba. Irriba, sayaraba y kandarama, irriba. No soy yo quien te da de comer, rima, arriba y candaraba, y riba sayaraba. No soy yo quien te da la fuerza para ir al trabajo día con día. Y canama, siriba y candarama. Adora, 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 adora mi nombre. Busca mi presencia. Y rimama y candarama. Y riba baba y candarama. Yo quiero glorificarme. No solamente en este recinto, sino en tu hogar, en tu familia, Rama y Kiriba, y Riba Baba y Kanda Rama, Chiriba, y Kanda Mama y Kanda Rama, porque largo camino te espera, Rima y Kanda Rama, y Riba Baba y Kanda Rama, Chiriba, y Rama y Kanda Rama, Riba y Kanda Rama, Chiriba. Ikanama tsinama inima ikandarama. Adórame, pueblo. Adora mi nombre. Llénate de mi presencia para que pueda resistir el día malo que se aproxima. Rama irima ikandarama tsiriba. Búscame y vivirás. Oh, Nama Iriba. Ya no quieren adorar, mi hermano. Ya no quieren adorar. Y a la gente tú le hablas de Cristo y no le interesa. Le das un folleto y le dices, Cristo te ama. Y a veces se dan el lujo de decir, no, gracias. Lléveselo. A mí no me ande dando nada. Yo te ruego, hermano, que hagamos un pequeño aposento, un pequeño espacio, que le demos un pequeño tiempo de nuestra vida cuando vengamos a su casa. Desgarremos nuestra alma delante de Él y le adoremos con aquella pasión y con aquel amor que tú y yo sabemos hacer para la gloria de Dios Padre. Yo te ruego que hagamos de este lugar un lugar donde Él se sienta cómodo. Por eso esta alabanza, hermano, llenaba mi corazón. Con la siguiente porción que sigue, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Siempre está aquí esperando tu adoración y mi adoración. Él siempre está dispuesto porque nos ama, mi hermano. Hagamos que se sienta cómodo. Hagamos que se sienta bienvenido. Él es el importante de este lugar, hermano. Que nunca se nos olvide
que venimos a adorarle a Él y a darle gloria solamente a Él. Nada importa más que Él. Dígale, siéntete cómodo aquí, en mi casa y en Ebenecer, Señor. Si otras iglesias te rechazan, si otra gente no quiere nada contigo, yo sí te amo. Yo sí te quiero en mi vida y en mi familia. Para mí sí eres muy importante, papá. Oh, maravilloso. Oh, glorioso eres, Señor. Hay una porción en la palabra, mi hermano, que habla de una mujer sirofenicia. Dice que esta mujer llegó delante del maestro a suplicarle: Señor, te imploro, sana a mi hija, porque es gravemente atormentada por los demonios. Y el Señor le dijo: no, espérame, no es bueno que le dé de comer a los perros antes que a mis hijos. Y aquella mujer le contestó: sí, mi Señor, pero aún las migajas que caen de la mesa de sus amos para los perros son alimento, son bendición. Pero el Señor me revelaba: Olga, ahora ¿quién le da migajas a quién? Y Canama, y Rima, y Candarama, Sayaraba. ¿Quién trae las migajas a la casa de Dios? ¿Quién le da las migajas al Padre, hermano? Viendo el reloj continuamente, apurado por irse, por devolverse a su casa. ¿Quiénes somos, hermano? ¿O qué estamos haciendo con esa presencia que nos visita continuamente, que nos abraza? Y yo meditaba en esto y decía: Señor, ¿a qué queremos irnos a la casa? ¿A comer? ¿A estar viendo el celular horas y horas y horas? Oiga, hasta 3, 4 horas se nos van a ir. Y jajaja, y jijiji. Pura perdedera de tiempo. Y cuando venimos a su casa, no aprovechamos un minuto para adorarle, para derramar nuestra alma, mi hermano, en su presencia. Te ruego que hagamos un aposento, que tenga silla, mesa. Te ruego que hagamos de Ebenecer un pueblo que adore en espíritu y en verdad al que nos lo ha dado todo en esta tierra, hermano. Todo lo que tenemos es por Él, viene de Él, porque la palabra de Dios dice que todo lo bueno viene de arriba. Todo lo bueno procede del Señor, mi hermano. Usted y yo hoy nos paramos por su misericordia. Traemos ropa por su misericordia. Tenemos un trabajo donde vivir por su misericordia, hermano. No por lo que nosotros hemos hecho. Y aconteció que un día, versículo 11, vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Él se sintió confortable, él se sintió contento, él se sintió feliz, mi hermano. Dormir significa descansar, salir del estrés y renovar tus fuerzas. Eso significa, hermano, el dormir. Y ahí posó aquel varón santo de Dios. Y así quiere descansar el Espíritu Santo, hermano, en Ebenecer, en tu vida, en tu familia, en tu persona.
y en la mía. Él quiere morar en nosotros, hermano. Él nos seduce día con día. Hace algunos días una hermana de aquí me dio un ray. Dios la bendiga grandemente. Estábamos en alguna actividad de la iglesia y cuando me dejó íbamos platicando del Señor, que es bueno. Y sí, mi hermana, y ay, qué bonito. Y el Señor. Y cuando llegamos allá a la casa, hermano, que me dejó, antes de bajarme me dijo: hermana, y no solamente es bueno el Señor, ¿sabe una cosa? El Señor está enamorado de nosotros. Ay, Padre. Se fue la hermana, me metí, hermano, al cuarto. Y hasta el día de hoy no puedo superar esta frase. Llegué y me miré en el espejo y le decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés enamorado de mí? ¿Cómo es posible, Señor, que me ames tanto? Y desde entonces, hermano, vengo aquí a su casa y me acuerdo de mi hermana cuando me dijo de su carita. Cuando me miró y me dijo: no solamente es bueno, mi hermana, está enamorado de nosotros. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Cuánto nos ama. Yo le decía al Señor, perdóneme lo que le voy a decir, pero le decía: Señor, tan fellita yo, así tan cachetoncita, Señor, cuánto me amas. ¿Cómo puedes estar enamorado de mí? Y ahora, hermano, lo veo a usted cuando hemos tenido algunos convivios y me le quedo viendo y le digo: Señor, también amas a mi hermana, a mi hermano. ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cómo estás enamorado de nosotros? ¿Sí sabe lo que es estar enamorado, hermano? Imagínese que Dios está enamorado de usted. Qué maravilloso. Una persona enamorada, hermano, no le importa nada. No, hombre, si hay, si no hay que comer. No, hombre, está feliz porque está con el amado. Ella está feliz. Y si le dice: sí, no, vamos a ir a la luna, le cree: sí, no vamos a ir a la luna, porque está enamorado. Así usted y yo, hermano, debemos enamorarnos del que está enamorado de nosotros y corresponder a ese amor. Cuando ya durmió, cuando se sintió confortable, dice la palabra de Dios que llamó a Jesse. Jesse, soy yo y es usted. Perdóneme, hermano, pero era un siervo nada más del profeta Eliseo. Dice que era su criado y le dice: oye, Jesse, llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado solícita todo este tiempo. Solícito significa que no haya que darle, dónde ponerle, preocupada. Ahí, Señor, lo que quieras, lo que necesites. ¿Quieres agua? ¿Qué quieres que haga por ti? Y le dijo a aquella mujer: yo habito en medio de mi pueblo. Esto significa, hermano, en la palabra que Dios me revelaba, que ella no quería nada, porque ya lo tenía todo. No necesitaba nada, hermano. ¿Qué podía necesitar si tenía el Espíritu Santo con ella? Señor, parafraseando la palabra, ¿qué te puedo pedir si me lo has dado todo? Te pedí hijos y me los diste. Te pedí esposo y me lo diste. Te pedí una esposa y me la diste. Te pido un trabajo y me lo das.
Te digo en las mañanas que me ayudes, que me lleves y me traigas con bien, y lo haces. Salgo a la escuela y regreso con bien. ¿Qué te puedo pedir si todo lo tengo? Te pedí un lugar donde poder adorarte con libertad y aquí estoy, Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Gloria al Todopoderoso, aleluya. Yo habito en medio de mi pueblo. No te pido más, solo tu presencia. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 26? Si alguien lo encuentra, por favor. Bendita es la palabra del Señor. Dígame, por favor, si lo encuentra. Romanos capítulo 8, versículo 26. No, está bien, siervo. Amén, siervo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros por gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dale a este hombre, Señor. Dale a esta hija, a este hijo tuyo, dáselo. Porque no sabe pedirte, pero mira cómo te adora, mira cómo te sirve. Y así, hermano, el profeta le dijo entonces a Jesse: dile aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Como cuando nuestros hijos, ¿verdad, hermano?, quieren algo y se acercan a nosotros y ahí andan, ¿verdad? Yo tengo una hija, hermano, ¿verdad?, que no es muy cariñosa, pero cuando quiere algo, no, hombre, le sale el amor por todo lado. Y uy, me hace mis cariños y todo. ¿Qué quieres?, le digo yo, ¿verdad? Así el Señor, así el Espíritu Santo, así el profeta Eliseo le decía: ¿qué quieres, mujer? Has estado tan solícita. Ella le dice que ella habitaba en medio de su pueblo. Y él le dijo a su criado: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe de qué tenemos necesidad, usted y yo, hermano. Y Él intercede por nosotros con el Padre. Dijo entonces, versículo 15: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. El Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad, hermano. Y Él está intercediendo por usted y por mí. Cuando Él se sintió cómodo, cuando Él se sintió a gusto en ese lugar, hermano, entonces vino el derramamiento de los milagros. Si usted y yo adoramos como el Señor Jesucristo le place, como al Espíritu Santo quiere que lo hagamos, hermano, en espíritu y en verdad, aleluya, entonces Él vendrá, aleluya, y responderá su milagro, y responderá su necesidad, así como lo hizo con la tsunamita. Aunque no lo haya pedido, aleluya, por eso ella le dice: no, Señor mío, no haga burla. Y Él le da esta palabra: mas la mujer concibió
y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, en el tiempo perfecto de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Cuando ella se esmeró, cuando ella preparó el mejor aposento, hermano, entonces sucedió el milagro, aunque ella no lo pedía. Aunque ella no lo pedía, ella solo quería la presencia. El profeta soltó la palabra. De aquí al año que viene, abrazarás tu milagro. Yo no sé si el Señor va a conceder su petición, hermano. De aquí al mes que viene, la semana que viene, el año que viene, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere que usted y yo adoremos. Que no dejemos ir, hermano, ninguna de las bendiciones que se nos presenten. Que así como la tsunamita, hermano, le dijo a su esposo, te ruego que hagamos un aposento. Así usted y yo, aleluya, conviértamos este lugar en un lugar, hermano, de adoradores en espíritu y en verdad. El siguiente tiempo, hermano, aleluya, yo quiero invitarle a que usted venga a este lugar, aquí a este altar, aleluya. Hay mucho que más predicar de esta mujer, hermano, pero ya será en otra ocasión. Hay mucha enseñanza, hermano, mucha revelación. No termina ahí su historia, hermano. Es una mujer que lo deja todo. Se va por 7 años a vivir con los filisteos, hermano, renunciando a sus comodidades, a su vida importante que ella tenía. Se queda viuda, hermano, y es una historia maravillosa. Si usted quiere continuarla, hermano, ahí más adelante el hijo muere, el Señor lo resucita y está poderosa esta palabra, hermano. Pero hasta aquí vamos a dejarlo en esta noche, hermano, para darle un tiempo de adoración al Espíritu Santo. Yo quiero invitarle en esta hora, hermano, que pasemos a este lugar santo, a este altar, y adoremos, hermano, al que es digno de la alabanza, al que es digno de la gloria. No pensemos, aleluya, en el tiempo. No pensemos, hermano, aleluya, más que en Él, más que en su presencia. Oh Señor, eres el único que amamos, Padre, aleluya. Eres el único, Señor, que eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, aleluya. Aquí está el amado.